Continuamos con nuestra serie que hemos venido desarrollando, que tiene que ver para que tengas vida, basado en el libro de Juan. Y todos tienen sus bosquejos, ¿verdad? Bien, allí en sus bosquejos tenemos el texto que vamos a leer. Y el texto es en el libro de Juan, capítulo 2, desde el versículo del 1 al 12. Capítulo 2, si usted tiene ahí capítulo 1, es capítulo 2 realmente, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Es un relato extraordinario con un significado bastante profundo que vamos a descubrir a la luz de la palabra, lo que Jesús mismo en ese momento, en ese instante, quiso comunicar, no solamente a través del relato ahí registrado, sino a través del significado de esas palabras que están contenidas allí. Dice así, capítulo 2 de Juan, versículos 1 hasta el 12. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Esa versión que les acabo de leer es la versión de las Américas. Después que Jesús fue bautizado allí en Betania, se fue hasta Caná de Galilea. Se dice que había aproximadamente, haciendo un poquito de contexto a nivel geográfico, histórico y un poquito de cultura judía, había por lo menos unos 100 kilómetros desde Betesda, donde se había bautizado Jesús por Juan, hasta Caná de Galilea. Aproximadamente una persona caminando se demoraba 3 días. Más o menos un promedio de 30 kilómetros por día. En este contexto, como acabamos de leer, es la primera vez que se registra en la Biblia que a los seguidores de Jesús se les identifica como discípulos. No había pasado mucho tiempo, había pasado por lo menos una semana en que Jesús empezó a llamar a los primeros discípulos. Andrés, Felipe, Natanael, Pedro también llegó. Y es la primera vez que a los seguidores de Jesús se les llama también discípulos. Algo muy importante es que las bodas de matrimonio, las bodas en la cultura judía tienen un significado muy grande. Dentro de las bodas, mucha gente era invitada. Y las bodas en el contexto judío demoraban por lo menos una semana. Eran 7 días de celebración. Así que imagínense, la familia tenía que hacer preparativos, comida y bebida para una semana completa de celebración. Así que era una preparación muy grande, eran muchas cosas que tenían que alistarse para esa celebración de una boda en la cultura judía. En esa situación resulta que en medio de la boda se presenta un problema. Se acaba el vino. Acabarse el vino en una fiesta, en una boda, era supremamente delicado, porque era considerado como una ofensa muy grave. Y el padre del novio podía estar aún en problemas legales si se acababa el vino y no había
forma de atender a los invitados. Así que en esa situación se encuentra Jesús y por eso la intervención de Jesús es supremamente importante en medio de esa boda judía. No se sabe realmente en este momento cuántos días habían transcurrido desde el inicio de la boda. El asunto es que toda la provisión, tanto la comida como el vino, debía ser suficiente hasta la finalización de esa fiesta, por lo menos una semana. Había, como leímos en el relato, habían 6 tinajas de piedra. Se dice que esas tinajas eran usadas para el rito de la purificación. Ese rito tiene que ver con que las personas cuando llegaban a un lugar, a una fiesta, debían lavarse las manos y en algunos casos tenían que lavarse los pies también para poder entrar y celebrar y disfrutar de una manera adecuada, limpia de la celebración de una fiesta. Así que había allí 6 tinajas y en cada una de esas tinajas nos dice la escritura que habían 2 o 3 cántaros. Esto equivale a por lo menos 100 litros en cada una de estas tinajas. Así que cuando Jesús le dice a los criados llenen esas tinajas, ellos probablemente ya estaban vacías y las llenan, y había alrededor de unas 600 litros que finalmente, como dice la escritura, fueron convertidos en vino. Esos 600 litros, haciendo un cálculo de los expertos, yo no lo soy, se supone que lograba atender por lo menos a 400 personas durante 6 días. Un promedio de 1 litro de vino por cada 4 personas. Eso lo leí en internet, no se preocupen. No tengo ni idea, no lo sabía. Así que suficiente vino fue convertido y de la mejor calidad. La importancia de este pasaje que nosotros acabamos de leer no radicaba precisamente en que Jesús convirtió el agua en vino. Allí no radicaba la mayor importancia de este relato. Tampoco radica en que Jesús participó de una fiesta. Si Jesús va a una fiesta, entonces chévere, podemos hacerlo de pronto, podríamos decir. Allí no radica tampoco la importancia. Tampoco radica la mayor importancia en que es muy bueno y muy necesario invitar a Jesús a nuestras vidas, a nuestros matrimonios también. Es importante, pero de pronto allí no radica la mayor importancia. En la pequeña charla que tuvo María, su mamá, con Jesús, Jesús le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Y ese término es importante, pero lo que hizo María, y es donde queremos nosotros mirar un poquito más, allí es donde quiero que centremos nuestra atención. María dijo a todos esos criados que estaban allí: hagan todo lo que Él les diga. Allí es donde quiero que nosotros nos centremos nuestra atención, porque estas palabras que dice María, hagan todo lo que Él les diga, escuche bien, esas fueron las últimas palabras registradas en la escritura acerca de María. Después no tenemos ninguna intervención de María, aparece en una y otra escena, pero esas fueron últimas palabras registradas de María en la escritura, así que toman una importancia bastante grande también. El mejor consejo que uno puede recibir, que usted puede recibir en medio de una situación inesperada, en medio de una situación de crisis, en medio de una urgencia, el mejor consejo es este: haga todo lo que Jesús le dice. Si usted hace todo lo que Jesús le dice, le aseguro que las cosas van a encaminarse de una manera completamente diferente. Pero hacer todo lo que Jesús nos dice no siempre es fácil y tiene implicaciones también para la vida nuestra. Y yo quiero decirle primero, mire, la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos obedecer a Dios sin pedir explicaciones. ¿Cómo así? Cuando estos siervos reciben la instrucción de Jesús de llenar esas 6 tinajas con agua y luego tomar de esa agua y llevársela al maestro de ceremonia, ese es el maestro de ceremonia, ellos no dijeron:
¿A qué sabe el agua de una tinaja? Pues agua, no más. Ellos no cuestionaron en ningún momento el hecho de tener que llenar 6 tinajas con por lo menos 18 cántaros, sino que lo hicieron y tomaron de esa agua. Ellos no sabían qué era lo que finalmente iba a hacer Jesús. En ningún momento vemos que hay un cuestionamiento. Ellos lo hicieron y el resultado fue completamente extraordinario. Dios puede hacer que algo sin sabor tome un sabor extraordinario. Algo tan común y corriente como el agua se convierta en algo completamente extraordinario. Y a veces lo que a nosotros nos corresponde es estar mirando y pendientes qué es lo que va a hacer Dios en medio de cosas comunes y corrientes, en medio de cosas ordinarias también. En los 2 primeros capítulos que estamos nosotros leyendo del libro de Juan, encontramos algo muy importante. Encontramos una serie de declaraciones que tienen que ver con Jesús. Encontramos que Juan el Bautista dijo, por lo menos en 2 oportunidades, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo la primera vez. La segunda vez dijo: he aquí el Cordero de Dios. Después de esa declaración, varios de sus discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Pero más adelante Andrés, el hermano de Pedro, dijo: hemos hallado al Mesías. Y más adelante Felipe, también de los primeros discípulos, dijo: hemos hallado a aquel de quien habla Moisés y los profetas. Más adelante Natanael dice, y todo eso en capítulo 1 y capítulo 2 de Juan, dice: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahora llegamos a ese punto en el capítulo 2 donde María, la madre de Jesús, dice: hagan todo lo que Él les diga. Todas esas descripciones, todas esas expresiones acerca de Jesús apuntaban a Jesús, pero a Jesús como Dios, a Jesús como Salvador, a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Maestro, el soberano también. La expresión hagan todo lo que Él dice no es la primera vez que aparece en la Escritura, es por lo menos la segunda vez. La primera vez que sucede fue en un escenario bien extraordinario. La primera vez lo dijo Faraón, el faraón de José. ¿Se acuerdan? En ese momento cuando había una tremenda hambruna generalizada allí en Egipto. Y entonces Faraón le dijo a todos los egipcios: id y haced todo lo que él les diga. ¿Sí? El resultado de hacer todo lo que José le dijo al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel fue la preservación de toda la nación de Egipto y la preservación de toda la nación de Israel que estaba en formación. El resultado de nosotros hacer todo lo que Jesús nos dice a nosotros no solamente tiene resultados extraordinarios, sino que resulta en nuestra preservación. Y no solamente estamos hablando de la vida eterna, pero estamos hablando de muchas veces que Dios nos libra a nosotros de consecuencias de nuestros propios errores, pero siempre y cuando nosotros hacemos todo lo que Él nos dice. Pero déjenme decirles, como les dije ahorita, no es fácil hacer las cosas que Dios nos dice y de pronto no pedirle explicación. Mire, a veces Dios nos dice: ame a sus enemigos y trate bien al que a usted le trata mal. Dios nos dice también: mire, no se hagan tesoros aquí en la tierra, esto es temporal, hágase tesoros en el cielo. Dios nos dice también: mire, no se afanen por sus vidas, no se afanen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. A veces Dios nos dice: mire, lo primero, su prioridad debe ser buscar a Dios, el reino de Dios, el resto va a ser añadido. Tranquilo, así que tranquilo, tú tranquilo, dice Dios. También Dios nos dice: sean santos en toda su manera de vivir. Pero a veces nosotros nos preguntamos: bueno, Dios, a ver, un momentico, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué tú me dices que debo amar a las personas que me hacen daño si por lo menos yo debo pagarles así sea un poquito, pero
no me pidas eso, eso es duro, eso es difícil. Y Dios nos dice, hágalo porque al hacerlo así usted está demostrando un carácter diferente al del resto de la gente. Usted no es igual, por tanto su manera de tratar a los demás nunca debe ser igual tampoco. No es fácil cuando Dios nos dice, mire, no se afane. Y cuando nosotros de pronto estamos pasando por situación de salud, una situación de salud que uno dice, está complicado y cada vez es peor. Dios nos dice, no se afane cuando acabamos de perder el empleo, ¿verdad? Y Él dice, no se afane. Dios nos dice, no se afane cuando estamos de pronto pasando por una crisis en el matrimonio. Y Dios dice, pero ¿por qué me pides eso, Señor? Y Él dice, mire, no se afane porque es que yo estoy con usted. Yo estoy haciendo algo, usted no sabe, pero déjeme que yo haga mi trabajo. Pero usted, mientras yo hago mi trabajo, usted confíe. No me pida explicaciones, que yo sé lo que hago. Mientras tanto, haga lo que yo le diga que usted debe hacer. Alguien escribió de una manera muy acertada esa expresión: no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Se la voy a repetir: no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Si Dios promete algo, Él lo va a cumplir y no tiene que darnos a nosotros ninguna explicación. Cuando lo hace es por su pura gracia y por su pura misericordia, y lo ha dejado registrado en su palabra. Pero vivimos basados en las promesas de Dios. ¿Qué más? Primero dijimos que debemos obedecer a Dios sin pedir explicaciones. Y lo siguiente es: la obediencia completa tiene resultados sorprendentes. Y eso es importante. La obediencia completa tiene resultados sorprendentes. Ahí el texto que acabamos de leer dice: cuando el maestresala, el maestro de ceremonia, probó el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo: oye, ¿cómo así? ¿Cómo así que por lo menos lo que se acostumbra es que el mejor vino al comienzo y el de menor calidad al final, pero la calidad de su vino se ha mantenido y esto es de lo mejor? Cuando obedecemos de manera completa y pronta, los resultados son sorprendentes. Escuché en una ocasión, cuando tuve que ir a una reunión de padres con uno de mis hijos, que dentro de las charlas que dan a los padres le decían: mire, la obediencia de los hijos debe cumplir por lo menos con 3 requisitos. Y se me quedaron: debe ser inmediata, completa y sin refunfuñar. Debe ser de una vez, debe ser completa y sin ningún pero, sin ningún momento a la réplica, sino debe hacerlo. Y uno dice: wow, buen tip para mis hijos, se los voy a decir. Y uno se la aplica a los hijos. Pero mire, eso es lo mismo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros una obediencia inmediata, completa y sin refunfuñar. Pero no lo acostumbramos a hacer. Por eso lo que quiero decirles es: la obediencia completa siempre trae resultados sorprendentes para nuestras vidas. Hacer todo lo que Dios nos dice no es fácil, porque muchas veces desafía nuestra lógica humana. A veces desafía también nuestro sentido común y a veces desafía también nuestra comodidad. No es tan fácil escuchar palabras como las que dice Jesús: ¿usted quiere ser el primero? Entonces váyase a la fila, al último lugar. ¿Usted quiere ser el más importante? Empiece a servir. ¿Usted quiere sobresalir en algo? Entonces que nadie lo note. No pretenda hacer algo para que todos lo vean. Usted quiere sentirse muy grandecito. Ok, empiece humillándose delante de mí. Eso desafía la lógica, la comodidad y el sentido común, pero es lo que Dios dice. Y lo mejor es que cuando nosotros lo hacemos así como Jesús lo dice, vamos a terminar completamente sorprendidos del resultado en nuestras vidas.
y vale la pena comprobarlo. Cuando el pueblo de Israel, acordémonos que el pueblo de Israel después de su salida de Egipto empezó a peregrinar 40 años. Y Dios, cuando ellos empezaron a pasar hambre, Él les dijo, mire, les voy a mandar una comida que ustedes nunca han comido, y les manda el maná. Y por todos esos años, Dios les envió maná hasta que entraron a la tierra prometida. Pero Él les dio unas instrucciones. Él les dijo, mire, todos los días deben coger solamente la porción que usted se va a comer durante el día. No tome para el día siguiente, porque no le va a servir. Y mucha gente tomó la porción para el día, pero tomó extra por si acaso el otro día no iba a llegar. ¿Y sabe qué pasó? Se dañó. Dice que amaneció con gusanos y Dios se enojó. Pero le dijo, mire, el sexto día tome doble porción, porque el séptimo día no va a haber maná. Y entonces muchos cogieron el doble, pero al día siguiente salieron a ver si salía el maná, si había llegado, y no pasó, porque Dios ya lo había dicho y Dios también se molestó. Debemos obedecer de una manera completa a Dios y tendremos resultados extraordinarios. Cuando el pueblo, ese mismo pueblo, iba a pasar e iba a poseer la tierra prometida después de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué y al pueblo, mire, esta ciudad de Jericó tiene unas murallas impresionantes. Ustedes deben dar, por 7 días deben dar una vuelta diaria. Los primeros 6 días, una vuelta diaria. Todos calladitos, no digan nada, solo los sacerdotes van a tocar sus trompetas. Pero el séptimo día, solo el séptimo día deben dar 7 vueltas y al final ahí sí griten todo lo que quieran. Y el resultado fue, todas esas murallas se derrumbaron. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué mejor no hacerlo en un día? O en 2 días hacer todas esas vueltas y ya terminar con el asunto. Debemos obedecer a Dios de una manera completa, con resultados extraordinarios. Cuando Jesús nos dice a nosotros, sígueme, más vale que lo sigas, porque no vas a escuchar una mejor propuesta, una mejor invitación. Cuando Dios nos dice a nosotros, no te afanes por el día de mañana, créele porque Él es fiel, y Él dice, mire, yo sustento a las aves, yo visto a las flores, y usted es mucho más importante que todas esas aves, que todas esas flores. Pero a veces queremos ayudarle a Dios. Cuando Dios nos dice, no tenga miedo, créame a mí. A veces nosotros vivimos rodeados de angustias y de temores, y los guardamos y los cobijamos como si fuera un niño a quien hay que cuidar, un bebé. Pero no es así. Cuando Dios nos dice a nosotros, sé fiel hasta el final, nosotros debemos resistir la tentación de salir corriendo y huir de Dios cuando pasamos por crisis, porque es allí cuando nosotros más necesitamos a Dios. ¿No se ha fijado que a veces cuando uno pasa por crisis sale corriendo, pero no para buscar a Dios, sino para esconderse de Dios, para alejarse de Él? Y es preciso cuando más lo necesitamos. El mejor consejo que nosotros podemos recibir es, hagan todo lo que Jesús les diga, y siempre. La obediencia completa a Dios siempre trae resultados sorprendentes. ¿Qué más podemos decir de ese pasaje? La gloria de Dios se manifiesta en medio de la obediencia. Usted sabe que Dios se agrada mucho más cuando nosotros le obedecemos a Él que cuando pretendemos hacer grandes cosas para Él. Dios le dijo esto al primer rey de Israel. Le dijo, mire, ¿se complace Dios en los sacrificios o en que usted le presente muchas ofrendas? No. Dios se complace en que usted le obedezca, que cuando lo escuche, lo aplique a su vida y diga, esto es verdad y funciona y le voy a creer a Dios. En eso es en lo que más se complace Dios. La gloria de Dios se manifiesta en medio de la obediencia. El último versículo de este pasaje dice, este principio, versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Cuándo creyeron los discípulos de Jesús en Él?
Creyeron tan pronto Jesús les llamó. Creyeron después que miraron el primer milagro. Creyeron después que Jesús resucitó. Es probable que algunos creyeron cuando Él les llamó. Otros creyeron cuando vieron milagros y otros hasta el final creyeron en Él. Pero al final ellos pudieron darse cuenta que en medio de la obediencia nuestra, Dios se glorifica. Dios recibe ese alabanza a su nombre cuando nosotros somos prestos en obedecerle. Es allí cuando cuando nosotros obedecemos y ponemos en práctica lo que Él nos dice, es allí cuando las personas alrededor van a apreciar el mejor y el mayor de los milagros. ¿Sabe cuál es ese el mejor y el mayor de los milagros? Su salvación y mi salvación. Su transformación y mi transformación. Es allí cuando nosotros obedecemos y somos consistentes con lo que hemos creído, cuando las personas alrededor pueden ver, esa persona, yo no sé qué tiene, pero es diferente y quiero ser como esa persona. Es allí cuando ellos dicen y aprecian el verdadero milagro que en verdad vale la pena resaltar, y es el milagro de la salvación, de la transformación que hace Dios en nuestras vidas, volviendo vidas sin sentido, volviendo vidas frustradas, volviendo vidas que solamente sobrevivíamos a unas vidas con verdadero sentido y trascendencia eterna. Es allí donde las personas al ver nuestra obediencia dicen, algo extraordinario pasó en Él y yo quiero probar de eso también. Ese es el verdadero milagro. Nuestra obediencia a Dios no solamente habla bien de Dios, sino que también promueve, hace que otras personas se acerquen a Dios. En el momento en que nosotros creemos en Dios, no solamente nosotros nos convertimos en mensajeros de Dios, porque eso somos, pero también nosotros mismos nos convertimos en el mensaje. Nosotros mismos nos convertimos en un mensaje de carne y huesos. Nos convertimos en un mensaje que tiene muchos procesos sin terminar, es verdad. Nos convertimos en un mensaje con propósitos sin cumplir muchas veces. Nos convertimos en un mensaje con debilidades y flaquezas por superar. Nos convertimos en un mensaje viviente en el que la vida habla más que las palabras. Ese es el verdadero milagro que se manifiesta en medio de la obediencia. Y para terminar, yo les quiero dar un consejo. Cualquiera que sea su situación, aplica para todos. Si está bien, si no está muy bien, si está lo que sea su situación, yo le quiero dar un consejo. Haga todo lo que Jesús le dice. Y al hacer todo lo que Jesús le dice, usted debe obedecer sin pedir explicaciones. Deje que Dios haga su obra. Debe obedecer o comprender que la obediencia completa a Dios siempre tiene resultados que lo van a sorprender a usted y a muchas personas. Y debe saber que la gloria de Dios se manifiesta en medio de la obediencia. ¿Cómo evalúa usted? Le dejo eso para que piense. ¿Cómo evalúa usted la obediencia a Dios? ¿De qué manera usted ha comprobado los resultados de obedecer a Dios? Aunque no entienda lo que pasa, aunque no vea todo el cuadro al final. ¿De qué manera ha comprobado? ¿Y cómo ha impactado su obediencia a la vida de otras personas? O podríamos cambiar, ¿cómo ha impactado su falta de obediencia a la vida de otras personas? Acompáñeme en una oración. Padre, gracias. Eres bueno y eres maravilloso. Todas las palabras registradas en tu escritura han sido escritas para que nosotros tengamos vida. Pero el tipo de vida que tú nos das no es cualquier tipo de vida. Es una vida abundante, extraordinaria.
una vida que vale la pena vivir contigo, una vida que vale la pena vivirla al máximo de su plenitud. Cuando nosotros decidimos, Señor, y decirte, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero aún así te voy a obedecer. Donde podemos decirte, Señor, no tienes que explicarme lo que estás haciendo, confío en tus promesas. Donde podemos decirte, Señor, espero una gran sorpresa tuya, pero primero quiero serte fiel todo el tiempo. Señor, todo esto que hemos hablado aplica a nuestras vidas, pero tenemos que reconocer que no es fácil. Tenemos que reconocer que vivimos rodeados de luchas, de temores, de angustias. Vivimos rodeados de situaciones en las que a veces cabe más las inquietudes, la desesperación, que de pronto dar lugar a tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes en medio de nuestra debilidad, que fortalezcas esas áreas todavía tan fluctuantes que tenemos en nuestras vidas. Padre, queremos hacer todo lo que tú nos dices, pero en el momento de hacer todo lo que tú nos dices, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos des sabiduría para entender lo que tú nos dices. Y te pedimos que nos des la diligencia para ser prontos para obedecerte. La mayor riqueza que nosotros podemos tener y la mayor satisfacción es ser siervos obedientes a ti. Qué bueno, Señor, que tú nos capacitas. Qué bueno que en medio de nuestra debilidad opera tu fortaleza, opera tu capacidad. Pero no va a operar en medio de nuestra suficiencia, ni en medio de nuestra capacidad. Es allí en medio de las áreas en las que somos débiles, en las que tú quieres obrar para hacer grandes cosas en medio de nosotros y a través de nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.